El juez soltó una carcajada al ver al joven latino esposado, sin imaginar que su apellido borrado cambiaría el curso de todo el tribunal. La sala estaba llena, pero todos sabían quién mandaba ahí. Un juez canoso, con gesto arrogante y mirada afilada, giró los ojos al leer el expediente. Frente a él, un muchacho de rostro limpio y ropa sencilla bajaba la mirada, como si supiera que no tenía ninguna oportunidad. Los murmullos se mezclaban con el eco de los pasos del alguacil, y el fiscal ya preparaba su sentencia anticipada. Lo que ninguno sabía era que aquel joven, ignorado y humillado, tenía un secreto más grande que cualquiera en esa sala: su verdadero nombre y el poder que venía con él. El tribunal del condado de Arlington tenía fama de ser rápido con sus juicios, especialmente cuando el acusado no encajaba en su estándar. Aquella mañana, el sol apenas se colaba por los ventanales altos, pintando la sala de un tono dorado falso, como si intentara embellecer lo que realmente era un teatro de condenas predecibles. En la silla del acusado, con las manos esposadas y la camisa arrugada, estaba Elías Ramírez, un joven de 22 años, delgado, con la piel canela y los ojos llenos de algo que no sabían si era miedo o fuego contenido. Elías no tenía abogado. La defensora pública asignada no había intercambiado más de 3 frases con él. En su ficha decía: vagancia, resistencia a la autoridad y posible hurto menor. Nada que llamara demasiado la atención en ese lugar, excepto por una cosa: Elías no tenía registros previos, ni huellas en el sistema, ni siquiera un número de seguro social verificable. Nadie sabía de dónde había salido, y eso, para los de ahí, era una amenaza. ¿Nombre completo?, preguntó el juez con voz seca. Elías Ramírez, señor. El magistrado soltó una risa corta, burlona. Claro que sí, otro Ramírez más. ¡Qué original! En las bancas del fondo, un par de oficiales soltaron una risita cómplice. El fiscal, un hombre de mediana edad con una corbata chillona, ni siquiera alzó la vista. Para ellos, aquel joven no era más que otra estadística, otro rostro marrón que terminaría con una condena rápida y una celda olvidada. Pero lo que nadie notaba, lo que ninguno percibía detrás de ese gesto tímido, era que Elías no era solo un joven callado, no era solo un nombre común, ni un rostro entre muchos. Había algo en su mirada que desentonaba con el resto del perfil, una calma tensa, una especie de alerta permanente, como si estuviera esperando algo, o a alguien. La gente del tribunal no sabía que aquel chico tenía una historia que ni el juez, ni el fiscal, ni la policía local podrían imaginar, y que todo estaba a punto de desmoronarse. El fiscal se puso de pie con parsimonia, acomodándose las solapas de su saco barato. Caminó hacia el estrado, como quien ya sabe el final de una obra repetida. Sacó unos papeles de su carpeta y los agitó con fingida solemnidad. Honorables presentes, el acusado fue encontrado en las inmediaciones de una tienda de electrónicos a las 2 de la mañana. La cámara de seguridad lo muestra en actitud sospechosa. Cuando los oficiales le pidieron que se identificara, se negó a colaborar y trató de huir. Afortunadamente, fue reducido antes de causar daño alguno. El juez asintió, casi sin escuchar. Para él, todo eso era una formalidad innecesaria. Sus ojos estaban más ocupados en juzgar la apariencia de Elías que en lo que el fiscal decía. La camisa sin cuello, los zapatos desgastados, el acento latino al hablar, todo le decía lo mismo: culpable. ¿Y tiene alguna identificación ahora?, preguntó el juez, sin disimular su desdén. La defensora se encogió de hombros. No ha proporcionado documentos válidos, su señoría. Dice que los perdió. Elías levantó la vista. Fueron robados, junto con mi mochila. El juez bufó, como si esa excusa la hubiera escuchado 1000 veces. Claro, y me imagino que también olvidaste tu nombre verdadero, ¿no? Los oficiales rieron. La sala se convirtió en una pequeña jaula donde los prejuicios rebotaban como ecos. Este joven representa un riesgo claro, continuó el fiscal. Sin identificación, sin domicilio fijo, sin empleo. Lo que necesitamos aquí no es comprensión, sino prevención. Hoy es un hurto, mañana podría ser un crimen mayor. Elías cerró los ojos por un instante, no por miedo, sino para contener el temblor que le subía por la espalda. No era la primera vez que lo juzgaban por su rostro, por su tono de piel, por su silencio, pero esta vez era diferente.
porque había una razón para su silencio, una razón para no decir su nombre completo, una razón que, de salir a la luz, no solo desmontaría esa farsa de juicio, sino que haría que cada persona en esa sala deseara no haber dicho una sola palabra. Pero todavía no era el momento, todavía no. Elías apretó los puños, escuchaba las risas, las suposiciones, las palabras vacías llenas de prejuicio como si vinieran de muy lejos, de un mundo al que nunca había pertenecido, aunque siempre lo habían obligado a vivir en él. La defensora bajó la cabeza, derrotada antes de empezar. El juez revisaba su reloj. El fiscal ya pasaban a otro caso en su mente. Pero entonces, algo cambió. Elías se levantó. No esperó permiso. No esperó la orden del alguacil. Se puso de pie con una firmeza que no encajaba con su aspecto. La sala enmudeció. El juez alzó una ceja. ¿Tiene algo que decir, acusado? Elías asintió. Su voz era clara, sin titubeos. Sí, señoría. Tengo muchas cosas que decir, pero empezaré con una pregunta. El fiscal se cruzó de brazos. El juez se inclinó hacia adelante, como si le divirtiera el atrevimiento. ¿Sabe usted cuántas cámaras de seguridad hay en esa calle donde fui detenido? Silencio. ¿Sabe qué grabaron exactamente? ¿Vio usted esos videos? ¿O solo repite lo que le entregaron estos oficiales? El juez frunció el ceño. El fiscal trató de intervenir, pero Elías no se detuvo. Porque si alguien se tomara el tiempo de ver esa grabación, no vería a un ladrón. Vería a un joven huyendo, pero no de un delito, huyendo de algo que lo asustó más que la cárcel. «¡Orden en la sala!», gritó el juez, golpeando con fuerza el mazo. Pero la atención ya no estaba en su voz, estaba en Elías, en su firmeza, en la forma en que cada palabra parecía romper el guión de lo que se suponía debía pasar. «No corro porque soy culpable», continuó Elías. «Corro porque hay cosas más peligrosas que una celda. Y a veces, llevar un apellido no reconocido puede salvarte la vida». Una pausa, tensa, tensa. «¿A qué se refiere con eso?», preguntó el juez, desconcertado. Elías respiró hondo, miró alrededor y por primera vez sonrió. «A que mi verdadero apellido no está en ese expediente, porque si lo estuviera, esta sala estaría vacía». El juez lo miró como si no supiera si debía reír otra vez o comenzar a preocuparse, y eso fue solo el inicio. El fiscal se adelantó con expresión de burla contenida. «¿Está insinuando que es alguien importante? ¿Que esta corte debería tratarlo distinto por quién es?». Elías no respondió de inmediato. Miró al juez, luego al jurado, luego a los policías que apenas ocultaban su desprecio. «Estoy diciendo que si ustedes realmente hubieran investigado, sabrían que el reporte de mi detención está plagado de errores y que el video que usaron está incompleto». La defensora, sorprendida, comenzó a buscar entre sus papeles, pero Elías no necesitaba documentos en ese momento. Solo necesitaba hablar. «Primero, la cámara de seguridad que usaron como evidencia solo muestra mi presencia en la acera, no dentro de la tienda. Jamás crucé esa puerta, pero esa parte fue recortada en la edición que presentaron». «Eso no es relevante», dijo el fiscal, intentando retomar control. «La actitud sospechosa y la huida ya son suficientes». Elías lo miró, firme. «Segundo, dicen que me resistí al arresto. Pero ¿por qué entonces no hay un parte médico mío? ¿Por qué el informe no incluye lesiones, ni forcejeo real, ni testigos que confirmen esa supuesta resistencia?» Un murmullo recorrió la sala. El juez frunció el ceño. El alguacil tragó saliva. «Tercero», siguió Elías, dando un paso adelante. «El acta policial dice que me encontraron sin documentos, que me negué a hablar, pero no menciona que uno de los oficiales me apuntó directamente a la cabeza cuando solo estaba pidiendo ayuda. La tensión era palpable. Nadie se reía ahora. Nadie hablaba. ¿Saben qué más falta en ese informe?», preguntó con voz más baja. «Falta la llamada que hice al número de emergencia y que fue ignorada». El fiscal empezó a sudar. La defensora por fin levantó la vista, interesada. «No soy un ladrón, soy un testigo, y tal vez, sin saberlo, ustedes estén encubriendo algo mucho más grave». «¿De qué está hablando, joven?», preguntó el juez, más confundido que molesto. Elías hizo una pausa. «Estoy hablando de una operación encubierta, de un nombre que no se puede poner en papel sin consecuencias,
de un padre que jamás me permitió decir quién era. Por seguridad, las palabras colgaron en el aire. La autoridad, de pronto, parecía haberse inclinado, y la corte entera empezó a preguntarse, ¿quién demonios es Elías Ramírez? Mi nombre completo es Elías Matthew Ramírez Caldwell, dijo de pronto, rompiendo el silencio como una ráfaga. El juez se inclinó hacia adelante, desconcertado. El fiscal palideció. Uno de los oficiales dejó caer un bolígrafo, pero fue el apellido Caldwell lo que hizo que una secretaria al fondo abriera los ojos, como si acabara de ver un fantasma. ¿Caldwell?, repitió el juez. ¿Tiene parentesco con...? Elías asintió lentamente. Mi padre es Nathan Caldwell, director adjunto de la Agencia Central de Inteligencia. La reacción fue instantánea. El fiscal intentó hablar, pero se le trabaron las palabras. El juez miró al alguacil, que ya no sabía si debía esposarlo de nuevo o pedirle perdón. Elías, sin embargo, no mostraba soberbia, solo firmeza. Él nunca quiso que usara su nombre, explicó. Por protección, por el tipo de enemigos que tiene. Siempre viví con una identidad alterna. Nadie debía saber quién era, ni mis profesores, ni mis amigos, ni la policía. La defensora ahora lo miraba con otra luz. Ya no era el chico callejero, ahora era el hijo de un hombre que probablemente tenía acceso a los archivos de todos los presentes en esa sala. Y esa noche, continuó Elías, fui testigo de algo que no debía ver. Una entrega clandestina en el callejón detrás de esa tienda. No era un robo, era una operación encubierta. Y estoy convencido de que uno de los oficiales presentes no era quien decía ser. Esto es absurdo, balbuceó el fiscal, tomando sus papeles como si fueran a protegerlo. No hay pruebas. Elías metió la mano en su cinturón y sacó algo pequeño, una memoria USB. La colocó en la mesa. Este dispositivo contiene el audio de la llamada que hice al número de emergencia la noche del incidente. La llamada fue redirigida. Tengo la grabación. También contiene el rastreo de mi ubicación exacta y una grabación ambiental que capta una conversación entre dos hombres armados que no eran policías. La sala se paralizó. El juez no sabía si debía admitir eso como prueba o llamar directamente al FBI. El fiscal intentó acercarse, pero el alguacil le bloqueó el paso. Nadie revisó esto, dijo Elías, porque nadie pensó que alguien como yo podría tener algo importante que decir. Los murmullos crecieron. El tribunal, acostumbrado a juicios exprés y acusaciones fáciles, ahora estaba frente a una tormenta que ya no podían ignorar. El juez se levantó lentamente de su asiento. Nunca antes había sentido tanto frío en una sala donde no soplaba viento. Su mirada pasó del USB a Elías, luego al fiscal, luego al alguacil. Nadie hablaba, nadie se movía. Era como si de pronto todos hubieran entendido que estaban metidos en algo mucho más grande que una simple acusación por hurto. Necesito verificar esta información, dijo el juez, con voz baja pero firme. No puede aceptar eso como prueba, explotó el fiscal. Podría ser fabricado, manipulado. No sabemos de dónde salió, pero su desesperación lo traicionaba. Cada palabra sonaba más nerviosa, más hueca. ¿Está insinuando?, respondió Elías con calma, que un civil sin antecedentes, sin recursos y sin un abogado real tuvo la capacidad de fabricar un audio con redirección de llamada, geolocalización satelital y grabaciones cifradas? El fiscal no supo qué decir. El juez hizo un gesto al alguacil. Confisquen esa unidad, llamen a la unidad forense y quiero una verificación directa con la agencia. Ahora, el alguacil dudó. Se acercó al USB como si fuera un explosivo. Lo tomó, lo guardó en una bolsa sellada y salió de la sala escoltado. Mientras tanto, Elías permanecía de pie, silencioso, con la misma expresión tranquila con la que había comenzado a hablar. Ya no era el joven vulnerable, sino una figura que, por primera vez, tenía el control absoluto de la sala. La defensora se inclinó hacia él. ¿Por qué no dijiste todo esto antes? Elías la miró de reojo. Porque si hablaba sin pruebas, nadie me creería. Y si hablaba con pruebas, tal vez no saldría vivo de esa celda. La tensión en el ambiente se volvió insoportable. El fiscal tomó su maletín, quiso levantarse. Esto es un circo. No pienso quedarme para ver cómo se arrastra el nombre de esta corte.
El juez golpeó el estrado. «Usted se sienta. Hasta que se aclare esto, nadie sale de esta sala». Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando el momento exacto, la puerta del fondo se abrió de golpe. Un hombre de traje oscuro, gafas negras y placa en el pecho avanzó hacia el juez. «Agente Keller, CIA, estamos aquí por el joven Elias Caldwell y necesitamos hablar con él, a solas». El silencio volvió, pero esta vez era de respeto y de miedo. El agente Keller se acercó lentamente al estrado. Su sola presencia modificó el aire de la sala. Nadie sabía si estaba ahí para proteger a Elías o para silenciarlo, pero él lo miró con la misma calma que había mantenido desde el principio. No había miedo en su rostro, solo decisión. «Señoría, este joven es testigo de una operación que aún está clasificada. El material en su poder puede comprometer misiones en curso y revelar fallas graves en la seguridad interna». «¿Está confirmando su identidad?», preguntó el juez, aún incrédulo. «Confirmada», respondió Keller. «Hijo de Nathan Caldwell. Nivel de seguridad 7. Su presencia aquí es un error, y su detención una vergüenza para este tribunal». El fiscal bajó la cabeza. Ya no quedaban argumentos, solo la evidencia de su propio desprecio y la arrogancia que había convertido un juicio en una humillación pública. Elías se giró hacia todos los presentes. Su voz fue más suave esta vez, pero no menos firme. «Si yo no tuviera este apellido, si no tuviera este respaldo, ¿creen que alguien me habría escuchado?». El silencio respondió por todos. «He visto cómo esta sala se llena de prejuicios antes que de pruebas, cómo las personas son etiquetadas por su acento, su ropa, su piel, y cómo quienes deben proteger, a veces, son los que más daño hacen». La defensora bajó la mirada. Los oficiales evitaban contacto visual. Solo el juez, en un gesto raro, pareció tocarse el pecho como si algo lo hubiera herido. «Mi historia no es única», continuó Elías. «Es la historia de muchos. La única diferencia es que yo pude decir mi verdadero nombre, y ustedes escucharon». Pausa. Respiración. «Pero, ¿qué pasa con los que no pueden? ¿Qué pasa con los que callan porque nadie les cree?». El agente Keller lo observaba sin intervenir. Sabía que esas palabras eran necesarias, que esa verdad, por incómoda que fuera, ya no podía esconderse. «No me juzgaron por lo que hice, sino por lo que parezco, por lo que no dije, por la calle en la que estaba, la hora, el color de mi piel. No les importó la verdad. Les bastó una sospecha para querer encerrarme». La sala estaba muda, pero esta vez el silencio no era ignorancia, era vergüenza y respeto. El agente Keller se acercó a Elías y le susurró algo al oído. Él asintió sin prisa. La decisión ya estaba tomada. Podía marcharse, tenía derecho a irse con ellos, protegido por el escudo de un apellido que, hasta ese día, había mantenido oculto. Pero antes, necesitaba cerrar ese capítulo, frente a todos. Se giró hacia el juez. «No vine a este lugar buscando privilegios. Solo vine huyendo de una amenaza. Y terminé encontrando otra, más sutil, pero igual de peligrosa. El juicio anticipado de quienes creen conocerlo todo con solo ver un rostro». El juez no respondió. Su gesto endurecido no podía ocultar que algo se había quebrado en él. El fiscal ya ni siquiera fingía. Había perdido más que un caso. Había perdido su autoridad moral. Elías caminó por la sala con pasos lentos, mirando a quienes lo habían ridiculizado, a quienes se habían reído, a quienes lo habían etiquetado como un ladrón más. Ninguno levantó la vista. Al fondo, una mujer mayor esperaba, su madre. Había llegado tarde tras enterarse de su detención. Su rostro estaba cubierto de lágrimas contenidas. Cuando Elías la abrazó, la sala entera contuvo el aliento. «Perdón por esconder mi nombre», le dijo él con voz baja, «pero era la única forma de mantenernos a salvo». Ella no dijo nada, solo lo apretó con fuerza, como si pudiera borrar todo lo que había pasado en esa sala. El agente Keller los esperó unos pasos más atrás. Elías se giró una última vez hacia el tribunal. «Si esta sala aprendió algo hoy, que no sea sobre mí, que sea sobre los miles que no tienen apellido, pero tienen verdad, que no tienen conexiones, pero tienen dignidad, que no tienen pruebas en USBs, pero sí historias que nadie quiere escuchar». Y entonces, con su madre del brazo, cruzó la puerta.
La cámara del tribunal, que todo lo grababa, lo siguió hasta perderlo de vista. Al día siguiente, el caso fue cerrado. El fiscal fue sancionado y el juez pidió una licencia temporal. Pero lo más importante no quedó en el expediente, quedó en la memoria de quienes estuvieron ahí y en el eco de una frase que aún retumba en quienes la escucharon. No me salvaron por ser inocente, me salvaron porque esta vez tuve un nombre que no pudieron ignorar. La noticia se esparció como fuego en pólvora seca, primero en blogs jurídicos, luego en canales de denuncia, finalmente en medios nacionales. Joven latino es ridiculizado por juez y resulta ser hijo de alto mando de la CIA. El titular era solo la superficie, lo que se escondía debajo era más profundo, una fotografía clara del sistema, en su forma más cruda y cotidiana. El video del juicio, filtrado por un asistente anónimo, se volvió viral en cuestión de horas. La carcajada inicial del juez, las risas de los oficiales, el silencio al escuchar el apellido Caldwell. Cada segundo se convirtió en un espejo incómodo para miles de instituciones, y más aún para millones de ciudadanos que, por primera vez, vieron reflejado lo que habían vivido en carne propia, pero nunca pudieron grabar. Elías no habló más con la prensa, no dio entrevistas, no hizo apariciones. Su padre, desde Langley, solo emitió un escueto comunicado confirmando la identidad del joven y agradeciendo que la verdad haya salido a la luz. Pero la historia no terminó ahí. Grupos de derechos civiles comenzaron a exigir revisiones en los procesos judiciales del condado. Casos similares al de Elías fueron reabiertos. El juez, acorralado por la presión mediática y una investigación interna, presentó su renuncia antes del mes. El fiscal, incapaz de recuperar su credibilidad, desapareció del foro público. Nadie supo si fue por vergüenza o por miedo. En las redes, Elías se convirtió en símbolo, no por su apellido, sino por lo que representó. La posibilidad de voltear la balanza, aunque fuera por un instante. Jóvenes como él, de barrios invisibilizados, comenzaron a contar sus historias con la etiqueta Kila yo también fui juzgado. Cada testimonio era un eco del suyo, un eco que ya no podían silenciar. Y en medio de ese caos constructivo, una pregunta empezó a rondar la mente de muchos. ¿Cuántos Elías más hay por ahí que no tienen un apellido que los proteja, pero sí una verdad que nadie escucha? Esa fue la mayor victoria. No la exoneración, no la humillación del sistema, sino el despertar colectivo, el cambio de mirada, el inicio de una revolución invisible. Pasaron semanas, luego meses. Elías se mudó lejos, junto a su madre, a un lugar donde no lo conocieran por el apellido ni por la historia que incendió los titulares. No buscaba fama, ni venganza, ni aplausos. Solo quería volver a ser alguien más, sin que su sangre lo definiera ni su silencio lo condenara. Pero algo había cambiado. Un día, caminando por un mercado, un joven se le acercó. No lo reconoció por la ropa, ni por la voz, sino por los ojos. Los mismos ojos que él tenía cuando estaba sentado en esa sala. Cansados, desconfiados, pero aún con un fuego intacto. «¿Tú eres Elías, cierto?», preguntó el chico. Él dudó en responder. Luego asintió. «Gracias por hablar. Yo nunca lo pude hacer». Ese «gracias» fue más poderoso que cualquier disculpa formal, más fuerte que cualquier sentencia revocada, porque ese era el verdadero valor de su historia, no en lo que logró él, sino en lo que despertó en otros. Y mientras el mundo seguía su curso, en cada rincón del país, en cada sala de juicio, en cada conversación informal, había alguien recordando lo que ocurrió en esa corte, recordando que un juez se rió de un joven por su apariencia y terminó silenciado por su verdad, recordando que la justicia, cuando se deja guiar por prejuicios, deja de ser justicia y se convierte en rutina, recordando que un apellido puede abrir puertas, pero la dignidad puede derribarlas. Elías nunca volvió a ese tribunal, pero su historia quedó inscrita en cada rincón de sus paredes, en el silencio incómodo que ahora acompaña cada juicio, en las miradas que ahora duran un poco más antes de condenar, y en los corazones de quienes aún creen que una sola voz, en el momento exacto, puede cambiarlo todo. Si esta historia te tocó, compártela, para que otros también puedan ser escuchados.